Disfruta de nuestras reuniones online. Nos encontrarás por YouTube como Asambleas de Dios Río Sucio y por Facebook como Asambleas de Dios Río Sucio. Nuestras reuniones son miércoles a las 7 p.m. y los domingos a las 8 a.m. No te lo pierdas. Buenas noches, iglesia, sean todos bienvenidos. Qué alegría poder estar nuevamente con ustedes, es un privilegio para mí. Yo le invito a que reúna a su familia en este momento, sus hijos y usted también que nos está siguiendo, nos está acompañando. Sean todos bienvenidos. Hoy tenemos invitado al pastor Roberto Ruz, que nos va a estar compartiendo la palabra y sé que va a ser de gran bendición para sus vidas. Buenas noches, Señor les bendiga. Quiero invitarlos a que apartemos este tiempo y podamos compartir un texto bíblico, pero antes quiero que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, colocamos este tiempo delante de ti, colocamos nuestras vidas, colocamos, Señor, esta palabra. Oramos para que tú nos direcciones, oramos para que tú hables a nuestros corazones, oramos para que tú abras nuestro entendimiento a la luz de tu palabra, que tu palabra halle cabida en nuestros corazones y dé fruto, Señor. Oramos para que tú nos direcciones y se haga tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarlos para que vayamos a la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 4 y podamos leer en el versículo 1. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra del Señor y leo en la Reina Valera de 1960 y me permito leer en el nombre del Padre, del Hijo, por la guianza del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Bien, el mensaje de hoy lo he titulado A Prueba de Fuego. Si bien cuando miramos un poco el contexto cultural de la iglesia a los tesalonicenses, miramos que esto fue en primer lugar una iglesia que fue fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Cuando miramos entonces un poco el trasfondo cultural, observamos de que esa era una comunidad para el tiempo de Pablo que estaba bajo una influencia grecorromana, es decir, estaba bajo la influencia griega, pero también bajo el rudimento, bajo las costumbres romanas. De ahí que la religión en aquel tiempo era muy politeísta. Vemos entonces de que algunos historiadores destacan que para aquel entonces habían cultos a Zeus, a Apolos, a Hades, a Osiris, a Isis y a una gran cantidad de dioses griegos y romanos que se practicaba y se hacía en aquel tiempo. Cada una de estas deidades tenía su propio culto, sus propios ritos, tenía su propia adoración
y cada uno pues obviamente hacía todo lo que estos dioses para ellos les demandaban. Ahora, había algo que resaltar, y es que lo que era la ética y la moral no cabían dentro de las prácticas religiosas. Para ellos, la ética y la moral solamente correspondía para lo que era la filosofía. Por lo tanto, algunas prácticas que se hacían en cuanto a lo que era la inmoralidad sexual, como culto a Afrodita, que también se realizaba para aquel tiempo, era permitido, y de alguna manera todos ellos lo podían hacer y no había ningún tipo de remordimiento. Así que esta comunidad a la que Pablo le está escribiendo es un pueblo realmente que tiene un gran desafío, un desafío que también sigue vigente para nosotros hoy, que hemos aceptado a Jesús como nuestro único Señor y Salvador. Pablo le está escribiendo esta carta a una comunidad de creyentes, hombres y mujeres que aceptaron a Jesús, y que aún incluso Pablo en esta carta deja ver el estado de fe o el estado espiritual de estas personas a quien él escribe. En el capítulo 1, en el versículo 9 y 10 de la misma carta, Pablo declara: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Podemos observar entonces cómo estos hombres, por la fe en Jesucristo, se convirtieron de los ídolos a Dios, y cómo por amor a Dios, por amor a su Señor, ahora estaban sirviéndole al Dios vivo, y cómo con la esperanza que ellos tenían en Jesús, ahora ellos estaban esperando, aguardando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos aquí a una comunidad de creyentes que no solo estaban dispuestos a renunciar a ese politeísmo que se veía en aquel tiempo, sino que también estaban dispuestos a renunciar a esa ética y moral que traían en aquel entorno para seguir a Cristo de la manera correcta. De allí que entonces cuando miramos en el capítulo 4 del versículo 1, Pablo está exhortando a una comunidad de creyentes que aceptaron a Jesús y que lo está invitando para que esta comunidad que decidieron aceptar a Jesús estén dispuestas a llevar una vida que agrade a Dios, estén dispuestos a vivir como conviene en el Señor, como cristianos que son. De allí que entonces Pablo, después del versículo 1, comienza a dar una serie de instrucciones, y esto es algo importante que podamos tener, porque si bien esta exhortación que hace Pablo, lo hace porque teniendo en cuenta un concepto, y es de que el aceptar a Jesús no era una cuestión de cambiar de Dios o cambiar de práctica religiosa, sino que era más bien una cuestión que apunta al cambio de vida de las personas. Es decir, de lo que tú y yo hacemos ahora, de lo que tú y yo emprendemos, lo que tú y yo escuchamos o vemos o hablamos, ahora tiene que agradar a aquel que ahora es nuestro Señor. De allí que entonces Pablo hace esta exhortación que sigue vigente para nosotros que hemos aceptado a Jesús, de llevar una vida que agrade a Dios. Y esto es un gran desafío, porque si bien así como la iglesia en Tesalónica también la encontramos hoy encontramos una variedad de personas que adoran a diferentes dioses, pero también encontramos una inmoralidad que encontramos en nuestra sociedad, una ética y moral corrupta. Y es aquí entonces cómo nosotros como creyentes podemos vivir en este tiempo, a pesar de tanta injusticia, a pesar de tanta corrupción que vemos, tanto en las prácticas, en la manera de vivir, y que podamos llevar una vida correcta como Dios espera de nosotros. Entonces, después que Pablo hace esta exhortación, comienza a dar unas instrucciones que llevaban a la iglesia de Tesalónica a alcanzar tal punto de vida, a que pudieran llegar a ese estilo de vida que agradara a Dios. Ahora, ellos lo traían, pero Pablo lo está invitando para que abunden y perseveren en ese estilo de vida que agradara al Señor. Y vemos entonces las instrucciones que Pablo da. En el versículo 2 en adelante comienza a declarar, del capítulo 4 de la primera carta a los tesalonicenses: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engaña en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio a su Espíritu Santo. Entonces la primera instrucción que Pablo da, invitando a la iglesia de Tesalónica a llevar una vida que agrade a Dios, es un llamado que está haciendo para que ellos vivan en santidad.
Ahora, mire de que en este caso Pablo habla de 2 puntos. Primero le recuerda el llamado que Dios ha hecho a todo su pueblo, y es un llamado a vivir en santidad. Y también le recuerda de que ese llamado es importante que puedan acatar, que puedan atenderlo porque es la voluntad de Dios. Así que de esta manera Pablo comienza a hablar de que ahora que ellos han sido llamados a santidad y no a vivir en inmundicia, y ahora que ellos conocen que la voluntad de Dios es que vivan en santidad, ellos en primer lugar deberían entonces renunciar y dejar a un lado lo que era la fornicación. Recordemos el contexto en el que se encontraba. Ellos rendían culto a Afrodita. En este caso como tal, eso era algo normal para ellos, pero que como cristianos ahora no lo podían hacer. Ahora, en la sociedad en la que vivimos, eso es algo que encontramos a diario, ¿sí? Y que de alguna manera lo vemos como algo normal. Pero quiero que entiendas de que no está bien delante de Dios, ¿sí? Y ahora te preguntarás por qué. Pablo no es que dé mucha información acerca de ello aquí, pero sí lo hace en otras cartas. En la primera carta a los Corintios podemos observar en el capítulo 6, del versículo 13, que él comienza a declarar lo siguiente. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 13 en adelante dice: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Note entonces la complejidad de esto, y es entender de que cuando tú y yo nos unimos a una persona en el acto sexual, nos estamos haciendo uno con ella. Pero aquí hay algo importante, porque Pablo dice que cuando nos unimos con el Señor somos uno con Cristo. Por lo tanto, no podemos tomar las cosas del Señor y llevarlas entonces a prácticas que no agradan a nuestro Señor. Necesitamos entender entonces que cuando tú y yo nos unimos a una persona y a otra nos estamos uniendo, y todas esas cosas que hay ahí están afectando y están contaminando y están manchando este cuerpo que ahora le pertenece al Señor. Este cuerpo que en sí la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo, que ha sido dedicado para el Señor y que ha sido apartado para hacer uso exclusivo de nuestro Dios. Cuando tú y yo aceptamos a Jesús, necesitamos entender de que este cuerpo ya no nos pertenece, sino a Él. Y que aún incluso Pablo lo sigue declarando, diciendo: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Entonces mire de que de alguna manera Pablo amplía un poco más la información acerca del problema con la fornicación, declarando que en sí es un pecado, y como pecado está de alguna manera deshonrando y manchando este cuerpo que ha sido ahora dedicado para nuestro Señor, y que Dios lo ha diseñado no para hacerlo malo, sino para que Él pueda habitar en nosotros. Ahora, de alguna manera, esta exhortación que Pablo hace y este llamado que Pablo hace a vivir en santidad, y este llamado que Pablo hace para que la iglesia viva de una manera que agrade a Dios, no es solamente para los que son solteros, porque usted dirá, bueno, yo soy soltero, entonces no puedo seguir fornicando porque eso es un pecado delante de Dios. Entonces, ¿qué hay con los casados? Y sí, allá vamos. Cuando miramos en el versículo 4 al 5, Pablo también hace un llamado para que estos hombres de la iglesia de Tesalónica pudieran dar valor al compromiso matrimonial. O sea, debido al contexto que se vivía, esos votos matrimoniales, esos votos de fidelidad, de amor, de entrega y de devoción con la pareja, o sea, no era que se cumplía en su cabalidad, y que de alguna manera hoy, lastimosamente, los matrimonios que vemos tampoco no es que vivan de esa manera. O sea, esos votos matrimoniales que se juran en un altar no es que se cumplan, pero Pablo le dice a la iglesia que como creyentes y como cuerpo de Cristo que son ahora, no pueden seguir el mismo ejemplo que el mundo ofrece. Por lo tanto, están llamados a llevar una vida que agrade a Dios. Entonces, no solamente para los solteros tienen que dejar la fornicación, sino que los casados deben de llevar sus matrimonios en honor y santidad, no en placeres que los lleve al adulterio. Por lo tanto, ese llamado también es para los casados, para que podamos llevar nuestros hogares en honor y en santidad como es, siendo fiel a nuestras esposas y darle el uso y darle el valor que ellas merecen o que él merece. Y en el versículo 6 dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano,
porque el Señor es vengador de todo esto, como ya lo hemos dicho y testificado. Quiero leer ese mismo versículo en otra versión. En la Nueva Versión Internacional, el mismo versículo dice: nunca hagan daño ni engañen a otro creyente en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos esos pecados, como ya le hemos advertido solemnemente. Entonces Pablo también está diciéndole a ellos, es decir, que ahora ellos no podían de alguna manera engañar a alguna familia o algún hermano de la fe con el fin de traer daño a esa familia, con tener intimidad sexual con alguno de sus cónyuges. Es decir, no era para que estas personas ahora iban a mentirle a uno de sus hermanos en la fe con el fin de poder traer daño a sus familias y poder acostarse o tener intimidad sexual con alguno de ellos, porque eso no estaba bien. Y note que de alguna manera el versículo termina diciendo de que también era pecado delante de Dios ello. Entonces, aquí hay un llamado a la santidad. Y es interesante porque Pablo hace esta exhortación a la iglesia a andar en santidad, haciendo referencia al uso que le damos a este cuerpo y en especial con la inmoralidad sexual, dando a entender que ahora que hemos sido separados del mundo para hacer uso exclusivo de Dios, no podemos perder de vista el llamado que Dios nos ha hecho. No podemos perder de vista que hemos sido llamados a vivir en santidad y no inmundicia, y que esa es la voluntad de Dios. Así que la primera instrucción que Pablo invita o da a la iglesia para que viva una vida que agrade a Dios es apartarse y dejar la fornicación. Pero ahí no termina todo. Vemos que Pablo da otras instrucciones más y dice en el versículo 9 al 10: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más. Entonces aquí hay otra instrucción que Pablo da para que ellos lleven una vida que agrade a Dios. No solo era vivir en santidad, sino que también pudieran andar en amor. Esto es interesante. La Biblia dice claramente que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará por causa de la maldad. Y aún incluso podemos notar de que una de las exhortaciones que hace Juan cuando escribe, escribe el libro de Apocalipsis, lo notamos cuando él dice de que a una de las iglesias le dice de que tiene contra ella que ha perdido su primer amor. Entonces esto es algo fundamental, porque si bien es cierto que vivimos en un entorno donde vemos injusticia, donde vemos mucha maldad y donde muchas veces queremos tomar venganza con nuestras propias manos, y donde de alguna manera mucha gente trata de pisotear o pasar por encima de las unas de las otras. Pero Pablo aquí está invitando a la iglesia que ellos abunden en amor. Ahora, esto es interesante porque aún incluso recita uno de los mandamientos que viene desde el Antiguo Testamento, que se amen unos a otros. Y recordemos que esa cita hace referencia a que se amaran unos a otros de la manera como se amaran a sí mismos. Pero cuando vamos aún incluso en la Biblia y encontramos en el Evangelio de Juan, el capítulo 13, Pablo habla de que hay un nuevo mandamiento, Juan habla de que hay un nuevo mandamiento, y que ese nuevo mandamiento es que nos amemos unos a otros, pero no de la manera como nosotros mismos nos amamos, sino que ahora debemos amarnos los unos a los otros de la manera como Cristo nos amó a nosotros. El mandamiento en sí no cambia, lo que cambia es el punto de referencia, que ahora yo estoy llamado a amar a mi prójimo, no como a mí mismo, sino como Cristo me amó a mí. Y esto entonces tiene que llevarnos a hacer lo correcto, a que yo no solo pueda procurar el bien de mi prójimo, sino que también pueda procurar su bienestar, donde yo realmente pueda con mis prácticas, con mis hechos, hacer lo correcto y de alguna manera buscando el bien, no solo mío, sino también de aquellos que me rodean. Y esto es algo interesante porque si bien la iglesia en Tesalónica también estaba pasando por un momento de persecución debido a la predicación del Evangelio de Jesucristo. Entonces esto llevó a que ellos debían de seguir en amor, haciendo el bien, procurando el bien de sus semejantes y no procurando hacer venganza con sus propias manos, sino darle la venganza a Dios, que Él es nuestro juez. Así que es importante que tú y yo aprendamos a andar en amor y podamos tener un buen trato con nuestros semejantes. Pero también Pablo termina declarando allí en el versículo 11 y 12 diciendo: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Note entonces de que la tercera instrucción que Pablo da aquí es de que ellos ahora debían de andar con honradez.
y para ellos en aquel momento era de que se ocuparan en sus propios negocios, que no se estuvieran entremetiendo en cosas ajenas, pero también les habla en cuanto a trabajar. El detalle está que como ellos estaban a la espera de Jesús, muchos de ellos habían dejado de trabajar para estar ociosos porque esperaban a Cristo que ya iba a venir, pero entonces habían dejado de laborar y ahora estaban de alguna manera comiendo de la mano de otros, teniendo la capacidad de trabajar. Entonces Pablo le está invitando a ellos, no, o sea, ustedes anden con honradez, lo que tengan la capacidad, trabajen, ocúpense de sus propios negocios, en sus propios asuntos y de alguna manera anden como tienen que ser, haciendo lo correcto, no haciendo lo malo o haciéndolo bien solamente cuando el jefe está, sino que también podamos hacer lo correcto cuando el jefe no está. Entonces, esto es algo interesante porque Pablo dice en el versículo 12 de que a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. Entonces, ese es un testimonio que tenemos que dar tú y yo como creyentes a la gente que están a nuestro alrededor, entendiendo que si tú y yo somos empleados hoy, debemos hacer lo correcto. No debemos ser de aquellos empleados que roban a sus jefes o que roban o que toman productos que no deben de tomar, ni tampoco ser de aquellos empleados que generan el desorden, sino que podamos hacer lo correcto, estando o no estando el jefe presente. Que si tenemos un negocio, tú y yo seamos buenos administradores, ¿sí? Y que seamos buenos y que podamos dar un salario justo a aquellos que están trabajando con nosotros. Entonces, el vivir honradamente, eso abre una seriedad, una serie de acciones en nosotros que tenemos que reflejar allá afuera, aún incluso con nuestra propia familia. ¿Qué tan honrados somos con ellos? ¿Será que decimos la verdad a nuestro cónyuge de cuánto ganamos? No es porque estemos bajo un yugo que tenemos que rendirle cuenta a nuestras esposas, pero el diálogo es importante y donde no haya mentira es algo importante. Entonces, si somos honrados incluso con esa parte, eso también habla mucho, ¿sí? Entonces, mis amados, con esto son 3 instrucciones que Pablo da: a vivir en santidad, a vivir en amor, pero también a vivir honradamente. Quiero terminar con lo siguiente. Pero antes de ello, quiero también hacer un punto interesante acerca el por qué nosotros como creyentes tenemos que hacer o vivir de esta manera. ¿Por qué tenemos que vivir en santidad? ¿Por qué tenemos que vivir en amor? ¿Y por qué vivir honradamente? Pablo, en el contexto del texto, lo hace y hace claridad acerca de ello. En el versículo 13 del capítulo 3, Pablo está haciendo una oración por la iglesia de Tesalónica y dentro de ello deja ver entonces el propósito, el por qué debemos de vivir de esta manera. Y dice allí: para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Entonces es importante porque Pablo aquí está diciendo que la intención de vivir una vida de esta manera es para que cuando venga nuestro Señor Jesucristo, nosotros nos encontremos irreprensibles en santidad delante de Dios. O sea, eso es algo importante porque lo que está diciendo es que cuando Cristo venga, que Dios no tenga nada de qué criticarnos, Dios no tenga nada de qué censurarnos, Dios no tenga nada de qué hablar o reprendernos de alguna cosa que hemos hecho indebida, sino que podamos estar irreprensibles, sin nada de que el Señor nos pueda reprochar en ese momento. Ahora, esto implica entonces de que necesitamos llevar una vida no de apariencia, porque necesitamos entender de que no buscamos agradar a los hombres, sino que buscamos agradar a Dios. Por lo tanto, es importante que de la manera como la iglesia tesalonicense, ellos debían de buscar tal fin, decir, estar irreprensible en santidad cuando Cristo viniera, también tú y yo debemos de buscar lo mismo en este tiempo, que cuando Cristo venga nos halle también irreprensibles en santidad, ¿sí? Y para eso es importante entonces de que procuremos llevar una vida en honradez, una vida en santidad, pero también una vida en amor, entendiendo de que esto no se logra sencillamente con hacer una oración de fe, ni tampoco con leer unos textos bíblicos de vez en cuando, sino que también esto implica estar dispuesto a asumir los desafíos que esto nos demanda a nosotros como creyentes. Y ahora sí, pues termino con esto. Quiero concluir con esta frase que escuché en una película. Solo un verdadero desafío pone a prueba la fe de un verdadero cristiano. Así que no sé qué está poniendo a prueba tu fe hoy, pero de la manera como tú reaccionas y como tú respondes va a determinar cuál es tu fundamento,
va a determinar en quién y en qué está puesta tu confianza y tu fe. La manera como tú respondes a los desafíos que hoy ponen a prueba tu fe es lo que va a determinar si serás amonestado o serás recompensado cuando Dios venga y estemos delante de nuestro Señor. Así que quiero invitarte para que llevemos una vida como es, una vida que agrade a Dios, y tenemos al Espíritu Santo que nos va a ayudar. Así que, ¿qué tal si oramos? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu Santo Espíritu, que hoy habla en nuestros corazones y que hoy nos permite, Señor, y que nos desafía a llevar una vida en santidad, una vida en amor, pero también una vida con honradez. Gracias, Señor, porque hoy tú nos invitas a que llevemos una vida que te agrade y que a pesar de los desafíos y de las pruebas que hoy vivimos con las luchas que vemos en nuestro entorno, que las pruebas que vemos hoy y que vivimos por los conflictos que vemos en nuestra sociedad, Señor, estamos llamados a perseverar, estamos llamados a seguir adelante, estamos llamados a continuar con nuestra mirada puesta en ti. Señor, yo oro para que en primer lugar nos perdones, que nos perdone cuando no hemos vivido en santidad, perdónanos cuando no hemos sabido llevar una vida en amor, cuando quizás en nuestros corazones ya lo que hay es odio, resentimiento, amargura. Perdónanos cuando no hemos sido honrados, sino que nuestros corazones se han corrompido. Perdónanos cuando ahora ya no decimos la verdad, sino que hay mentira en nuestros labios. Señor, perdónanos si nuestra vida no es de agrado delante de ti. Pero te pedimos que nos ayudes en el nombre de Jesús a llevar una vida que te agrade, a llevar una vida en santidad, a llevar una vida en amor, que lo podamos reflejar en nuestro trato con los semejantes, pero también podamos llevar una vida con honradez, Señor, haciendo lo correcto con nuestro prójimo y aún en nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Qué bendición ha sido esta palabra, que puedas en esta semana meditar, poner en práctica, examinar todo lo que el Señor nos ha hablado en esta noche. Y yo le deseo que pase una feliz noche, que la presencia de Dios les siga acompañando y que esta palabra llene sus vidas y sus corazones. Bendiciones a todos. Hay gratitud en mi corazón, abro mis labios en adoración. Mi Redentor, mi único Dios, tu vida ofrendaste solo por amor. Hoy me postro, hoy me rindo, ven y toma tu lugar. Haz de mi vida un altar, vive en tu santidad y que siempre te pueda adorar. Eres real y hoy te puedo sentir dentro de mí. Siento tu sangre hoy que lava mi ser, vuelvo a nacer. Hay gratitud en mi corazón, abro mis labios en adoración. Mi Redentor,
iglesia, decláralo hoy. Eres santo. 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 Vamos, iglesia, decláralo. Eres santo. Eres santo. Eres santo. Eres santo. Eres santo. Eres santo. Eres real y hoy te puedo sentir dentro de mí. Siento tu sangre hoy que lava mi ser, vuelvo a nacer. Disfruta de nuestras reuniones online. Nos encontrarás por YouTube como Asambleas de Dios Río Sucio y por Facebook como Asambleas de Dios Río Sucio. Nuestras reuniones son miércoles a las 7 p.m. y los domingos a las 8 a.m. No te lo pierdas.